Muy buenos días a todos. Hoy quiero seguir hablando de transformación digital y su relación con arquitectura empresarial. El objetivo de esta charla es desmitificar tres cosas que he escuchado que creo que no están claras un poco en lo que se está hablando hoy de transformación digital y arquitectura empresarial. El primer mito es que la arquitectura empresarial pasó de moda y que lo importante ahora es la transformación digital. He escuchado incluso a mis estudiantes decir, uy, profe, usted que es el profesor de arquitectura empresarial, no, pero ya lo de moda hoy es la transformación digital, ya lo de arquitectura empresarial ya no se hace. Eso no es cierto. Que lo importante de la arquitectura empresarial es el método, el ADM de TOGAF, y que el producto resultado son documentos que parecen novelas. A mí los estudiantes siempre me preguntan, profesor, pero ¿cuál es el método? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son las plantillas que yo debo usar? Y eso no es cierto. Lo importante de la arquitectura empresarial no es en el fondo el método, son los diseños que yo entrego. Y el tercero, que la arquitectura es diseño de toda la organización y que solo se hace una vez y para siempre. Y eso me pasó en estos días que presenté una propuesta de arquitectura empresarial y puse un proyecto de generación de ejercicios de arquitectura durante 3 años. Entonces que me dice un gerente muy convencido y me dice, pero profe, es que eso se hace, la arquitectura se hace empresarial, se hace en 3 meses y listo. Usted deja el documento y se va. Esas tres cosas quiero dejar claro porque no son de verdad ninguna de las tres. Primero voy a hacer una definición de lo que es arquitectura. Arquitectura en términos generales, porque arquitectura es un término general. Hoy es la necesidad de la humanidad hacer arquitectura de muchas cosas. Entonces, la arquitectura es el arte y la ciencia de diseñar para construir o remodelar X, con el fin de cumplir un propósito u objetivo de forma eficiente e innovadora. Donde X puede ser un edificio y tengo arquitectura de construcción. Donde X es una empresa y tengo arquitectura empresarial. Donde X es un software y tengo arquitectura de software. Donde X es la parte del negocio y tengo arquitectura de negocio. Donde X es cualquier cosa y tengo arquitectura de cualquier cosa. Entonces la arquitectura es necesaria cuando yo tengo que manejar una cosa que es compleja y la tengo que construir. Entonces antes de construirla por su complejidad, yo debo hacer un diseño. Y ese diseño está reflejado en una arquitectura. Por eso la arquitectura es sinónimo o lo que nos permite es gestionar la complejidad. Entonces, ¿qué hace un arquitecto X? Es la persona que realiza el trabajo de arquitectura y para ello debe producir diseños. Un diseño básicamente es ese conjunto de diagramas, planos o vistas que describen y comunican lo que se desea construir y remodelar. Y aquí es muy importante, por eso es tan importante los diagramas, porque yo debo estar comunicando perfectamente lo que quiero construir o lo que entendí que mi usuario quiere construir para poderle entregar a quien construye. Entonces, hay unos elementos fundamentales aquí que son los diagramas, que son los que nos permiten comunicarnos claramente para que el que va a construir o remodelar, y es muy importante el término aquí remodelar, no solo construir, pueda construir exactamente lo que quiero que construya. Entonces, es muy importante hacer esos diseños previamente para que yo pueda tomar las decisiones de diseño previamente sobre estos planos. Yo no decido si mi pieza o si mi cuarto o si mi cocina va a ser más grande o más pequeña cuando ya esté construido el apartamento, ¿no? Yo decido sobre el plano con mi arquitecto antes de decidir construir algo. Por eso es tan importante los diagramas y los planos que permitan comunicar y que todos entiendan claramente las cosas. Entonces, los diagramas arquitectónicos son fundamentales en la arquitectura. Imagínense un residente de obra al cual le entregan un documento de 500 páginas describiendo en prosa y en texto qué es lo que él tiene que construir. Pues seguramente va a terminar construyendo un edificio que no es, pero al que le entregan planos. Así que hay que entregar 100, 200 planos, no importa, pero lo que le entregamos son planos. Lo que le entregamos son, en nuestro caso, vistas, o como llamamos en arquitectura empresarial, en arquitectura de negocio, en arquitectura de software, vistas. Todos los diagramas son fundamentales para esa colaboración y esa comunicación, para poder recolectar básicamente lo que quiere el stakeholder que está necesitando algo y nosotros plasmárselo en un plano para poder que él entienda y después poder entregar el plano a quien va a construir o la vista a quien va a construir para que lo construya. Entonces lo fundamental en una arquitectura empresarial o en una arquitectura de cualquier cosa son esos planos que reflejan ese diseño de lo que yo quiero construir. Entonces, en conclusión, si queremos construir la empresa transformada digitalmente, es fundamental antes realizar su arquitectura. Entonces, no es que la transformación digital ahora reemplace la arquitectura empresarial o es que sea lo de moda. No, todo lo contrario. La arquitectura empresarial ayuda a poder construir esa empresa transformada digitalmente. Esa empresa transformada digitalmente la tengo que diseñar previamente. ¿Y para qué? Pues para poderla construir como la quiero construir. ¿Y qué necesito? ¿Qué marco de trabajo necesito para eso? Arquitectura empresarial. Y otra cosa fundamental es que la arquitectura son diagramas, son vistas, son elementos gráficos que me permitan comunicarnos fácilmente. De la manera en que nosotros entendemos más claramente las cosas es con diagramas.
Nosotros no entendemos, o por lo menos en nuestro caso, no entendemos muy de la misma manera la prosa, y más aún en nuestro español, que es tan ambiguo a veces para conversar y para hablar. Nosotros somos un país bien interesante en donde usamos palabras, por ejemplo, como regáleme para comprar cosas. Entonces, imagínense un proceso o un diseño expresado en prosa, pues sería muy difícil y muy ambiguo. Entonces, la arquitectura debe estar expresada en planos, en diagramas, en vistas, con un lenguaje claramente especificado y no en prosa. ¿Cómo debo yo ejecutar un ejercicio de arquitectura? Siempre hemos hablado de que yo tengo una línea de base de arquitectura y por supuesto, así no haya ejecutado arquitectura empresarial con un método, a hoy la organización tiene una arquitectura, tiene un diseño, tiene unos elementos interrelacionados entre sí. Y yo debo definir unos principios que van a guiar cómo esos diseños van a ir cambiando y evolucionando, porque los diseños cambian. A diferencia de un edificio en la construcción, en donde yo construyo un edificio y realmente lo que hago es muy poco durante muchos años, en una organización no, en una organización estoy cambiando permanentemente. Entonces, esos cambios y esas decisiones de cambio pues deben tener unos principios de base que sean los que orienten cómo van a hacer esos cambios. Y esos cambios vienen orientados ¿por qué? Pues por las preocupaciones de los interesados, que pueden ser de preocupaciones internas, externas, del contexto, de los drivers, de las tendencias. Y todos estos elementos yo los meto, imaginemos como si fuera una caja negra, en un marco de trabajo de arquitectura empresarial, en el cual yo como resultado de tener una serie de diseños que voy guardando en unos repositorios con todas mis decisiones de diseño que yo estoy tomando. Y todo eso liderado por un gobierno de arquitectura, en donde los resultados finales van a ser pues las arquitecturas destinos, que son esas organizaciones transformadas digitalmente con unos requerimientos de cómo voy a construir ese software o esa tecnología que necesito implementar, porque finalmente la arquitectura empresarial lo que busca es implementar tecnologías digitales, pues porque estamos hablando de transformación digital y al final el resultado son tecnologías digitales. Y un roadmap de proyectos en donde está claramente el orden en que se deben ejecutar esos proyectos. ¿Cada cuánto yo debo ejecutar arquitectura empresarial en una organización? Aquí está el tercer mito que les mencionaba en esos tres mitos que ya he resolvido, los dos primeros. Y para eso me voy a apoyar en una historia que vi en una presentación que hizo Juan Manuel Cortés, también una persona que trabaja mucho en arquitectura empresarial y a quien le asistí el primer curso hace muchos años de arquitectura empresarial y que por él me motivé a trabajar en este tema de arquitectura empresarial. Y es la historia de la mansión Winchester. Según la leyenda, un adivinador le dijo a la viuda que sería perseguida por los espíritus de quienes murieron a consecuencia de un rifle Winchester y que la única forma de evitar la maldición era construir una mansión y mientras ésta estuviera en construcción, los espíritus la dejarían en paz. Ella contrató 147 maestros, seguramente unos 2 residentes de obra y todos ellos empezaron a construir de manera desarticulada y cada uno por su lado durante 38 años hasta que ella murió, sin una arquitectura detrás, sin un arquitecto detrás. El resultado son cosas como estas. Ustedes van a ver ahí unas escaleras que llegan a un techo, una puerta que abre por el piso. Y uno ve la casa por fuera y es una casa linda, la casa existe realmente. Y el resultado final fueron 160 cuartos, de los cuales 40 son habitaciones, 6 cocinas, 2 sótanos, 950 puertas, de las cuales 65 ellas abren sobre una pared, 3 escaleras que fueron iniciadas y abandonadas, 24 claraboyas instaladas en 4 pisos. Si yo reemplazo 160 cuartos por sistemas de información, de los cuales de los 160 sistemas de información, 40 hacen algo, 6 cocinas, de las cuales las 6 software hacen lo mismo, 2 sótanos, 2 infraestructuras que prestan el mismo servicio, pues no habría ninguna diferencia en la realidad de lo que tenemos hoy desde el punto de vista tecnológico. ¿Y por qué llegaron las organizaciones a esto? Pues porque básicamente fueron creciendo sin un proceso de arquitectura, así como lo dice ella, con 147 desarrolladores o N desarrolladores, con N gerentes de proyectos y una cantidad de proyectos desarticulados entre sí, sin un ejercicio de arquitectura detrás y sin un soporte de arquitectura empresarial detrás. Porque pues la arquitectura es un concepto nuevo, no es porque no hayan querido, sino porque es un concepto nuevo que apenas estamos empezando a desarrollar realmente en las organizaciones. Pero lo interesante es que yo ya tengo esto funcionando y la organización funciona así, con los 160 cuartos, con las 150 puertas, con las 3 escaleras, con las 6 cocinas, con los 2 sótanos. Y yo no puedo decir, apaguemos la empresa, tumbémosla y empecemos a construir una noche. Tengo que remodelar todo eso. Y yo no lo puedo remodelar de todo de una vez. Por eso lo que se hace en arquitectura empresarial se llaman trabajos de arquitectura. Entonces, esos trabajos de arquitectura pues se deben ir ejecutando en unos tiempos determinados. Y yo lo que voy haciendo es moviendo unas capacidades, y en especial la capacidad de arquitectura, con trabajos de arquitectura que me van llevando unas transiciones de arquitectura. Y por supuesto, adicional a todo eso que tengo, pues está también el entorno
que también cambia. Entonces yo soy o yo debo estar haciendo permanentemente rediseños. Por eso yo digo que incluso no deberíamos ser muy claros en las organizaciones, decir que lo que estamos haciendo son remodelaciones permanentes y la organización está en remodelación permanente. Yo lo que estoy haciendo son trabajos de arquitectura permanentemente en una organización. Y para eso, entonces volviendo a la importancia del lenguaje y los diagramas arquitectónicos como resultado final de la arquitectura, es por eso fundamental contar con un lenguaje que me permita hacer eso. Hoy tengo muchos lenguajes técnicos, tengo BPMN, tengo UML, pero todos esos lenguajes nacieron particularmente para la arquitectura de software. Hoy hay un lenguaje muy interesante para el mundo de las arquitecturas empresariales que se llama Archimate, que puede convivir con esos otros lenguajes y que mezclados los dos lenguajes pueden, o los tres lenguajes, pueden hacer cosas muy interesantes para lograr el resultado que quiero. Entonces, Archimate es fundamental para mí hoy por hoy en lo que son los ejercicios de arquitectura empresarial. Los invito a que aprendan de Archimate, a que aprendan de este mundo de este lenguaje de arquitectura empresarial. Y a mí me gusta mucho la visión de arquitectura empresarial que tiene Archimate. Y Archimate dice, mire, un proceso de arquitectura no es más que la construcción de una cantidad de vistas que arrancan con unos conceptos de unos interesados y que esas conceptos yo los voy plasmando en vistas y esas vistas inicialmente son abstractas y después las voy volviendo en vistas concretas hasta que ya tengo un diseño detallado el que le permito o que le puedo entregar ya a alguien para que construya. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente estoy a sus órdenes. Mi correo es jorgemariocalvo@gmail para cualquier duda, inquietud que tengan, cursos ejecutivos de alto nivel para entender todos estos lenguajes de Archimate. El lenguaje de Archimate lo deberían hablar desde el presidente de la compañía hasta el que está implementando.